respetar el fuero parlamentario y que sea con total dignidad. Acaba de anunciar el presidente del Congreso que se reanuda la sesión. Señores congresistas, se les solicita por favor tomar sus ubicaciones para dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas y a todo el país que nos escucha, señor presidente. Hemos escuchado con mucha atención las palabras del señor presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Creemos que estamos en un momento muy importante para el país, un momento en el cual vislumbran nuestros compatriotas de que andamos en un conflicto permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y sí somos conscientes que tenemos que buscar puntos de concordia, puntos que nos permitan avanzar hacia el futuro y avanzar buscando para todos los peruanos mejores condiciones de vida, para que nuestros jóvenes tengan puestos de trabajo dignos, que al final nos permita salir de la pobreza. A esas personas que todavía cargamos como algo que duele en el corazón de los peruanos. Y por eso nosotros tomamos con reflexión lo que se nos ha venido a decir el día de hoy el Consejo de Ministros. Pero también queremos dejar bien claro que acá todos tenemos que respetar esto, la Constitución política del Perú. La Constitución que desde el año 93 nos ha permitido a los peruanos bajar los índices de pobreza, que nos ha permitido avanzar hacia el futuro en una forma como sí queremos, con mejores condiciones de vida. Y entonces merece también este planteamiento que se nos hace el día de hoy, que lo veamos no solo con responsabilidad, sino analizando constitucionalmente lo que se nos ha dicho. Y acá tenemos muy claro el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, en la cual da las atribuciones para aprobar y preparar una reforma constitucional. Y entonces, acá, ¿qué cosa podemos ver claramente en este artículo? Que cada uno de los congresistas acá presentes, esta Constitución le da la posibilidad de presentar reformas constitucionales en proyectos de ley. Pero al señor presidente de la República le dice: usted también puede presentar reformas, pero con aprobación del Consejo de Ministros. Entonces, desde que uno comienza a leer este artículo, no da la Constitución al presidente más facultades. Al contrario, le quita facultades para las reformas constitucionales. Y por otro lado, con relación a este artículo, que le da a cada congresista ese poder, posteriormente ese artículo señala claramente que son las únicas leyes, las de aprobación para cambios constitucionales, que el presidente de la República no puede observar. Entonces tiene limitaciones, efectivamente, y eso es lo que hay que tener muy en claro, las limitaciones que la Constitución nos indica con mucha claridad. Y entonces, por otro lado, sí somos conscientes que hay que hacer reformas políticas,
¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerlas, pero siempre respetando el fuero parlamentario, siempre respetando que acá, en este fuero parlamentario, donde están representadas toda la población peruana, nosotros tenemos que llegar, en esos casos, a consensos políticos, pero no a imposiciones. Y eso es un tema muy claro a tener en cuenta. Entonces, lógicamente, sí nos preocupa cuando se nos dice, mira, yo te presento esta reforma constitucional, pero la quiero de esta manera, y mucho cuidado con lo demás. Y entonces, ahí en esos condicionamientos son los que realmente nos comienzan a preocupar, y lógicamente es un tema que hay que ponérselo a consideración del país. Acá nosotros no estamos para obstruir, acá nosotros no estamos para oponernos a lo que las mayorías hoy día nos piden, no a los enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Queremos que velen por nosotros, que velen porque nuestros jóvenes tengan puestos de trabajo, es decir, lanzar al país hacia adelante. Pero si en todo momento vivimos crispados políticamente, al final nuestra economía comienza realmente a perjudicarse. Y esas son las cosas que también tenemos sobre la balanza. Nos preocupa, por un lado, este artículo constitucional y la forma como se nos presenta el tema. Pero por otro lado, también tenemos que tener en consideración lo que el país hoy día nos pide y nos demanda. Y estamos de acuerdo, porque hoy el Perú demanda a los políticos cero corrupción. Acá no hay corruptos, acá no protegemos a corruptos. Acá nosotros queremos que se haga justicia, que se hagan las cosas como corresponde en un país civilizado, un país democrático. No queremos que se acuse a las personas en base a dichos. No estamos en el Tribunal de la Inquisición, que está muy cerca de acá. Ese Tribunal de la Inquisición se acusaba a las personas en base a sospechas. Usted caminaba, seguramente habló con una bruja. Usted es brujo también. Usted también va a la hoguera. Eso es la forma de hacer justicia en el Perú del siglo XXI, en el Perú democrático. Eso es acentuar la democracia en nuestro país. Creemos que no. Y nosotros no estamos para blindar a nadie. Nosotros acá lo que queremos es que las cosas se hagan correctamente. Pero no queremos retroceder al año 1750, la prehistoria del derecho. Nosotros lo que queremos es avanzar a consolidar la democracia en nuestro país. Así que nosotros no estamos blindando a nadie. Y eso que quede bien en claro. Y por otro lado, sí estamos por reformas políticas, pero consensuadas, con reformas políticas donde se respete al Congreso de la República, donde se respete a cada uno de los congresistas de acá presentes. No estamos pidiendo otra cosa, pedimos respeto. No porque un congresista vota de una manera o vota de otra, no tenemos por qué satanizarlo, no tenemos por qué ridiculizarlo en los medios de comunicación. No tenemos que hacer esas caricaturas, que no son caricaturas, son ofensas. Eso no está bien en un país democrático. Nosotros creemos firmemente esas cosas, que acá tenemos que avanzar en democracia, sí, tenemos que llegar a consensos, sí, se tiene que respetar la Constitución, lo exigimos, pero por otro lado, somos conscientes también de que no debemos seguir en enfrentamientos que dañen a esos niños que caminan con pata en el suelo, ese niño que no tiene educación. Eso queremos un país mejor. Y esa es la posición de Fuerza Popular. La posición de Fuerza Popular es respeto a la Constitución, pero sobre todo también respeto a todos los congresistas de cualquier ideología. Estamos todos para que se nos respete y no para que se nos satanice. Muchas gracias.
Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, queremos en primer lugar dejar de manifiesto que cuando la célula parlamentaria PRIsta ha presentado una cuestión previa, es porque este documento elaborado y firmado por el señor Salvador del Solar está plagado no solamente de frases ofensivas, que al fin y al cabo en la política siempre se dan, sino de inconstitucionalidades, que en cualquier Estado democrático debería llevar, y yo no sé si en el futuro ocurrirá eso, a una acusación constitucional, porque se pone sobre la firma de un presidente del Consejo de Ministros claras violaciones a la Constitución del Estado. Y eso, presidente, no podía dejarse pasar como se ha dejado pasar. Esta cuestión previa, presidente, que usted no quiso poner al debate, pretendía justamente centrar las cosas, en el sentido de determinar que el señor presidente del Consejo de Ministros tiene derecho a venir y pedir una situación de confianza. A lo que no tiene derecho es a condicionarla y menos a envolverla en un esquema de carácter estrictamente político en función de obtener réditos en sus alicaídas pretensiones de encuestas. Y entonces, claro, eso impide que con la presencia de ellos podamos decirles a los miembros de este gabinete que lo ideal hubiese sido que vengan y planteen una gran reforma, por ejemplo, para el tema de la reforma del Estado. Ni una palabra en este gobierno sobre lo que es un elemento sustantivo, la gran reforma del Estado, la gran reforma tributaria, la reforma de la seguridad ciudadana, la reforma del sistema de salud, la reforma del sistema educativo. No, esas reformas no son importantes. Cuando el señor del Solar, en este nuevo episodio de folclore nacional que ahora nos han introducido los miembros de este gobierno, de venir caminando en calles desiertas en las que no dejan pasar a los peatones, no pudo evitar que hoy hubieran ahí unas personas y que le gritaran: no hay nada en economía, no hay trabajo, nos asaltan todos los días. Pero al señor del Solar solo le interesa lo que va a ocurrir con el sistema político a partir del 28 de julio del año 21. O sea, este gobierno de aquí, hoy día, hasta el año 21 no tiene nada. Lo que le interesa es lo que va a pasar el año 21. Y han convertido en un tema de patria o muerte, un tema que a la población no le va a dar de comer, ni le va a mejorar la educación, ni le va a mejorar la salud hoy, que es lo que está necesitando justamente el pueblo del Perú. O sea, un gobierno inepto e incapaz que no puede lucir una sola cifra favorable, pretende distraer a la población con lo que va a pasar el año 21, que ni siquiera le va a pasar a los congresistas actuales. Y no tiene que ver con ninguna de las decisiones que se han tomado en este Congreso. El señor presidente de la República ha tenido la osadía de mentir públicamente en su mensaje, diciendo que el caso de su propuesta para levantar la inmunidad parlamentaria, si se hubiese aprobado por este Congreso, no hubiese ocurrido lo del señor Donaire. ¿Cómo puede mentir de una manera tan descarada el presidente de la República en un mensaje a la nación? Si aunque se hubiese aprobado, ya lo del señor Donaire había pasado. Y aunque no hubiese pasado lo del señor Donaire, las leyes no tienen efecto retroactivo. Y menos aún una modificación constitucional que tenía que hacerse en 2 legislaturas. O sea, no había manera de que el tema del señor Donaire, que fue culpa de la Corte Suprema, no de este Congreso, porque este Congreso tiene que cumplir las leyes. Y este Congreso hasta ahora sabe, como dice la Constitución, que hasta que no haya condena firme, una persona sigue siendo inocente, artículo 24 de la Constitución del Estado. Tan es así, presidente, que nos están presentando un proyecto de ley para que recién ahora modifiquemos la Constitución para que una persona que tenga sentencia de primera instancia tenga que ser considerado como culpable y no pueda ser candidato. O sea, recién ahora nos están diciendo eso. Pero hasta el día de hoy, las sentencias firmes son las que determinan que una persona es culpable.
O sea, para el gobierno eso no importa. Para el gobierno, la mentira de llevar las cosas a la presión, utilizando a la oligarquía de la prensa, que juega como sicario para poder afectar el sistema democrático, que es lo que se está buscando acá, que el sistema democrático se caiga. Y entonces, presidente, todo este tema de la inmunidad parlamentaria o de la inmunidad presidencial, de la que nadie habla, del blindaje en el que está el presidente de la República, son solamente elementos distractivos, presidente. Son elementos que nosotros tenemos que denunciarlos, porque nos resulta evidente que aquí, presidente, los proyectos de ley que se están poniendo como condicionante no solamente son discutibles, sino que no pueden ser utilizados por parte del gobierno para una interpretación antojadiza. Es decir, así como queda claro que ellos tienen derecho a plantear votos de confianza, los parlamentarios tienen derecho a votar como crean conveniente. No están sujetos a mandato imperativo. Y al no estar sujetos a mandato imperativo, su voto es libre. El voto no puede ser compelido, ni obligado, ni votarse con una espada de Damocles. El señor del solar va a incurrir en una infracción constitucional si se le ocurre esa tontería de decir voy a interpretar el voto de ustedes cuando cumplan con los proyectos de ley que les he presentado. Eso es completamente inconstitucional. Si eso ocurre, presidente, se le va a tener que formular una acusación constitucional. Esperemos que no ocurra, no porque el Congreso vaya a votar como ellos quieren, sino porque ellos se tienen que dar cuenta que las modificaciones que están planteando no son modificaciones de patria o muerte en el Perú, como lo reitero. Al fin y al cabo, esos proyectos de ley, presidente, son proyectos que pueden ser estudiados. De hecho, en la célula parlamentaria prista estamos casi de acuerdo con 3 o hasta 4 de ellos. El que nos parece realmente ridículo es aquel que quiere considerar, a partir de una supuesta búsqueda de fortalecimiento de los partidos políticos, que todos los ciudadanos voten en las elecciones internas de los partidos. Para comenzar, esa propuesta proviene de la llamada comisión de alto nivel, en la que no había un solo constitucionalista. Todos eran sociólogos y un abogado o una abogada que no es especialista en temas constitucionales, sino de politología. Y ninguno de ellos nunca ha militado en un partido político. Y por supuesto, ningún ministro tampoco ha militado en ningún partido político. No tienen la menor idea de lo que es hacer política en un país tan complicado como el nuestro. Todo es puro libro, teoría. No salen de sus cubículos, no salen de Lima, no salen de San Isidro. No saben cómo funciona la realidad política de un país tan complicado como el nuestro. Pretenden imponer, por ejemplo, una suerte de bipartidismo, haciendo que las elecciones del Congreso sean en la segunda vuelta, creyendo que a la fuerza el Perú se va a volver bipartidista, como si fuéramos Inglaterra o como si fuéramos Estados Unidos, cuando la realidad es la que produce los hechos jurídicos, no es al revés. Y entonces pretenden, a partir de la fuerza, buscar que el Congreso se arrincone. Y el Congreso no se debe arrinconar. El voto es libre, presidente. Y para nosotros ese es un elemento sustantivo, independientemente de lo que se decida el día de hoy. Porque con la decisión de que el Congreso tenga que cumplir esos plazos y tenga que aprobar sí o sí determinados proyectos de ley, allí se va a producir sin duda una infracción constitucional que va a tener que llevar sin duda alguna, presidente, a una interpelación y censura al presidente del Consejo de Ministros en su momento, por iniciativa del Congreso de la República. No hay pues entonces, presidente, la crisis política, sino aquella que ha creado el propio señor Vizcarra, sino aquella que ha creado el propio señor Salvador del Solar, que creen que es la única manera de mantenerse en las encuestas, porque esto, reitero, presidente, no le cambia la vida a los peruanos. Muestren resultados en cifras concretas que signifiquen mejora para la vida cotidiana de los peruanos. Allí les creemos.
no esos ministros que vienen caminando y no tienen nada que exhibir, nada que mostrar. La reconstrucción en el norte ha avanzado solo 7%, lo han dicho los presidentes regionales, solo 7%. Tiempo adicional. El señor Vizcarra ha tenido el cuajo de prometer 2 veces. 2 veces prometió el señor Vizcarra que se iban a construir 1000 hospitales. 1000. O sea, 3 al día. Y que se iban a construir 500 colegios. O sea, más de 1 al día. No ha construido uno solo, al contrario, ha destruido los que hay, porque no los apuntala. Señor Vizcarra, muestre algo que sirva a los peruanos. Señor Vizcarra, exhiba sus manos para ver si están limpias, que de hecho no lo están. Señor Vizcarra, gobierne. Señor Salvador del Solar, aprenda a gobernar, lea la Constitución y no venga, como ha venido con estas ínfulas expresadas en la carta más que en su texto leído, a tratar de minar a un Congreso de la República que, les duela o no, es el Congreso representativo del pueblo de peruano, porque aquí, los que estamos aquí, estamos con votos de peruanos que tienen DNI, que son ciudadanos, que son de carne y hueso, y que todos los días le reclaman a su gobierno que se cumplan con las promesas que le hacen sus políticos. Así que no estamos aquí nosotros pintados en la pared, ni somos tampoco nadie para que nos arrinconen. Nosotros votaremos como corresponde a nuestra conciencia, como corresponde a lo que nos dicen nuestros electores, y no como quiere el señor Vizcarra, que al fin y al cabo es un accesitario. Muchas gracias, presidente. Antes de darle luz a la palabra al siguiente portavoz, quiero aclarar, en vista que se ha tocado este tema en la participación del congresista Mulder, que cuando se planteó la cuestión previa por parte del congresista del Castillo no se tramitó porque el artículo 60 del reglamento plantea que las cuestiones previas pueden ser planteadas durante el debate o antes de la votación. En ese momento no había nada en debate. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidente. Ha pasado 1 año 3 meses desde que el 22 de marzo del año pasado, en este mismo hemiciclo, estábamos debatiendo la aceptación de la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha pasado 15 meses desde ese episodio y tras una medida extraordinaria para una democracia institucional, se dio por aceptada la salida del presidente de la República. Y todos nosotros pensábamos que luego de ese episodio se iba a poner fin a la confrontación, se iba a poner fin a ese periodo de crisis política que empezó el 28 de julio del 2016. Nos equivocamos, presidente. La crisis ha persistido y el cambio de presidente no ha ayudado a solucionar los problemas del país, como tampoco va a ayudar a solucionar el cambio del Congreso, como muchos quieren hacerlo ver. Si cerramos el Congreso, ¿saben ustedes cuánto impacto va a haber en el poblador común, el ciudadano que vive el día a día? ¿Cuánto va a costar una elección para completar un periodo menor a 2 años? ¿Cuánto dinero en una elección? Y saben también que los partidos políticos están preparados para poder enfrentar una campaña. Vamos a llenarnos de improvisados y la famosa reforma política se va a hacer mal, sin el debate profundo que corresponde. Sabemos también que se va a orientar la inversión privada y eso va a afectar directamente la economía de nuestros compañeros, de los compatriotas peruanos. Hoy los peruanos vivimos un periodo de crisis permanente y esto claro que está impactando
negativamente en la población y sobre todo en aquellos que menos tienen. Los que piensan que cerrando el Congreso están dando una alternativa de salida al país, yo creo que están equivocados, presidente. No están pensando en la institucionalidad a la que el pueblo les encargó defender. Están pensando seguramente en su propia agenda política y no están evaluando, no están diciendo todos estos temas negativos para el país que acabo de mencionar. Tenemos que aceptar que esta realidad dura que atravesamos en gran parte es de responsabilidad de una ahora cúpula alicaída de la fuerza mayoritaria de este Congreso, porque con su soberbia y con sus acciones y decisiones de espaldas al pueblo nos han separado cada vez más de esa población que nos eligió. Pero también tenemos que decir que el mismo Ejecutivo tiene gran responsabilidad, porque lejos de buscar el diálogo con las demás fuerzas del Congreso, porque luego lejos de sentarse a buscar solución a los problemas del país, se ha prestado a este juego de confrontación, echándole la culpa de todo al Congreso en general, para esconder incluso sus propias ineficiencias. Mientras el país y la población nos exige resultados, mientras los millones de los peruanos que viven en el día a día reclaman inversión, reclaman trabajo digno, escuelas seguras, infraestructura vial, hospitales y puestos de salud bien equipados, el Ejecutivo y parte de este Congreso se han enfrascado en una tenaz lucha en defensa de sus intereses particulares o para demostrar quién puede más, sin importarle quién pague los platos rotos. Ahora hemos llegado a un nuevo episodio de crisis, poniendo en peligro incluso nuestra propia institucionalidad. Y es lamentable que hayamos llegado aquí empujados por la intransigencia de un grupo parlamentario que también llevado por el populismo del Ejecutivo. Es que en estos 2 años y medio de crisis no hemos aprendido nada, presidente. Yo creo que no se puede utilizar la fuerza de los votos por el hecho de tener una mayoría en el Congreso con el objetivo de blindar a los aliados sin importar que estos sean corruptos. Pero tampoco se puede gobernar, presidente, preocupado por las cifras momentáneas de la popularidad. Si algo nos enseña la experiencia, es que los verdaderos estadistas gobiernan pensando en el futuro, pensando en el juicio de la historia y no en los titulares de mañana. Ahora, el Premier nos plantea una cuestión de confianza y este pedido viene con la amenaza tácita de la disolución de este poder del Estado, poniendo incluso plazos que son absolutamente inconstitucionales, forzando la interpretación de la figura constitucional con el afán de ganar popularidad y sin preocuparse en las graves consecuencias que esta medida de darse pueda traer para la patria. La cuestión de confianza es un mecanismo del principio de equilibrio y separación de poderes establecidos en nuestra Constitución política. No debe ser usada como un arma de amedrentamiento en contra de los congresistas. La forma y oportunidad en que se inició el planteamiento de esta cuestión de confianza se podrán interpretar como un chantaje, claro que sí, como una utilización desproporcionada de este mecanismo constitucional. Es como si este Congreso le exigiera al presidente de la República que solucione los problemas de la reconstrucción del norte, poniéndole un plazo de 15 o 20 días bajo amenaza de vacancia. Es algo que se puede hacer, pero no es ni lo correcto, ni lo justo, ni lo inconstitucional, lo constitucional. Así tampoco es correcto plantear cuestión de confianza para obligar al Parlamento en asuntos que son de exclusiva competencia de este poder del Estado. Pedimos entonces moderación y sensatez, que tanta falta hace, tanta falta se echa de menos en estos días de crisis. Señor presidente, los valores republicanos sobre lo que nuestros próceres fundaron nuestra patria son los que deben guiar en todas y cada una de nuestras decisiones políticas. Es una obligación, además,
si se trata de asuntos de Estado. Parece que lo hemos olvidado, apremiados por el decir del día a día. Tenemos 2500 años de historia de la democracia, desde que Clístenes cimentó en Atenas las bases del modelo de representación a través de las reformas que suprimieron el poder a la aristocracia y le entregaron al pueblo. Hasta la fecha se ha demostrado que el mecanismo de la representación popular establecido por la democracia es el mejor modelo para gobernar a los seres humanos. La historia nos ha demostrado que el equilibrio e independencia de poderes, así como el respeto al derecho a la dignidad humana, son la garantía para evitar que cualquier dictador envalentonado se aproveche del poder. Un mal Congreso, señor presidente, dura 5 años, pero una dictadura puede durar una vida entera, y derribarlas o sacarlas del poder siempre cuesta sangre, pero es el pueblo el que paga el precio de la sangre. Eso lo tenemos bien claro porque ya hemos vivido amargas experiencias en décadas pasadas y lo estamos viendo ahora en un país hermano como Venezuela. No quiero decir con esto que el presidente Vizcarra tenga intenciones golpistas, pero el precedente que estamos dejando al demostrar que la democracia y sus mecanismos no alcanzan para solucionar la crisis, le abre el camino a las opciones autoritarias, a aquellas que buscan destruir nuestro sistema democrático, a esas voces que hablan de una nueva constitución o de refundar la república para sostenerse después en un régimen corrupto y autoritario como ha pasado en otras partes del mundo. Por estos motivos, señor presidente, a pesar de entender que los argumentos de esta cuestión de confianza no se sostienen ni jurídica ni constitucionalmente, entendemos también que esta es una decisión que se va a concluir con una votación de carácter eminentemente político. No vamos a empujar al país hacia un abismo, porque cerrar el Congreso, por más popular que sea esta medida, va a generar un clima de inestabilidad política que afectará a la economía del país. Hay momentos como este en los que un político serio no debe buscar el aplauso fácil y momentáneo, sino debe buscar trascender en la historia, porque de esta decisión dependerá el país que queremos dejar a nuestros hijos. Desde Alianza para el Progreso, cumpliendo siempre el rol articulador que hemos tenido durante este tiempo como bancada. Tiempo adicional. Buscando siempre la gobernabilidad, sin ponerle zancadillas a nadie, seguiremos fiel a este trabajo, a este rol articulador pro gobierno, pro estabilidad, pro país, y no claudicaremos en esto. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Pedro Olaechea.